Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Zapatos Paganos. Mi nombre es Ariel y soy la autora de Zapatos Paganos, que inicialmente se trataba, en verdad se trata de un blog que, no actualizo muy seguido, eso hay que tenerlo claro. Básicamente no solo por falta de tiempo, a veces por falta de inspiración, pero la realidad es que siento que tengo muchas cosas que quiero compartir, que quiero contar y que también quiero aprender. Y bueno, me propuse una de las metas del 2017, aunque ya sé que estamos en marzo. Una de las metas es trabajar un poco más en mi blog y en mi participación en lo que es la comunidad pagana. El podcast nace no solamente de esas ganas de participar un poco más, sino como una forma, digamos, más cercana de contar ciertas cosas que quiero compartir. Y para empezar, acabo de completar el estudio de 1 año y un día, que es, digamos, una forma de estudio tradicional de la religión Wicca. Yo en realidad, pues, tengo muchísimos años como pagana. No me considero wicana, pero viene la pregunta, ¿y por qué si no te consideras wicana hiciste lo del año y el día? Y bueno, muy simple. Yo lo voy a decir muy claramente, tengo un libro que se llama Wicca, A Year and a Day, que es de Timothy Roderick. Y el libro precisamente se trata de trabajar durante 1 año y un día. Cada día hay como una actividad o un ejercicio diferente. Y yo me di cuenta que en el momento de mi vida en el que estaba, yo necesitaba cierta estructura en la parte espiritual, en la parte práctica. Y la verdad que el libro vino muy bien y lo acabo de terminar hace unos días, específicamente el 17 de marzo. Hoy es 20, hoy es Ostara, primavera. Bueno, depende, muchas personas pueden celebrar Ostara mañana 21, otras el 20. Yo sinceramente no tengo grandes planes, pero es una fecha bastante bonita, ¿no? Donde se supone que las cosas empiezan a renacer y las flores a florecer y etcétera. Y pues creo que fue un gran momento para celebrar este cierre de todo este año y el día de trabajo constante. Pues bueno, antes de seguir yéndome por otros lados, eh, bueno, mm, yo quería contar un poco sobre mí para que me conozcan y ir como así como que pueda luego cuando hable de las experiencias y cosas no quede tan al aire, ¿no? Tan como, ¿y esta por qué hace esto? ¿O qué quiere hacer? O nada. Como dije antes, yo tengo mi blog que es Zapatos Paganos, que estoy haciendo el esfuerzo de este año por fin tenerlo bien actualizado, o sea, actualizarlo constantemente, mejorarlo y participar más en la comunidad pagana. Pero en realidad yo estoy involucrada en el mundo del paganismo desde los 13 años, unos días antes de cumplir 13 años, de verdad. Actualmente tengo 26, voy a cumplir 27, así que bueno, los que sepan restar, a restar. La verdad, ¿qué se puede contar así de cómo llegué aquí? Porque siempre este es el tipo de introducción que siempre hacen muchos de los paganos y wiccanos que he visto por internet, ¿no? De cómo llegué a este camino. Bueno, yo básicamente digamos que siempre había tenido una especie de inquietud de que hay algo más allá de lo que vemos o lo que creemos o lo que pensamos. Mi familia es católica, pero no son católicos, digamos, extremos. Son más bien de mucha mente abierta, en verdad. Mi mamá, por ejemplo, ella reza, a veces se duerme rezando el rosario, pero lee cartas como nadie.
Ese tipo de cosas. Mi abuela también, una persona muy religiosa, que fue la que me enseñó realmente a rezar, me enseñó las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, y a mí me encantaba rezar con ella. Y también leía cartas como nadie. Y bueno, en realidad en mi familia hay hay un, digamos, amplio pasado de personas que se han involucrado en el mundo de la brujería. No sé si lo llamarían así. En realidad no lo sé, creo que no. Pero hay bastantes historias y también de personas con habilidades para ver cosas que yo afortunadamente no las tengo. Y digo afortunadamente porque es una de las cosas que, confieso, me da mucho miedo. Pero bueno, ese no es el tema del momento. El tema de ahora, bueno, es de cómo llegué yo a este camino. En fin, que yo tenía esa inquietud de que haya algo más allá, además de que siempre tuve cierto gusto por la idea de la magia. Y en verdad, ¿qué niño no lo tiene? ¿Qué niña o niño pequeño no tiene como esa inquietud, esas ganas de magia? No sé. A mí siempre me llamó mucho la atención y era como que yo quería hacer magia y jugaba que tenía varitas mágicas, incluso mucho antes de Harry Potter, obviamente. Y recuerdo que salió una serie que se llamaba Sabrina, The Teenage Witch, o Sabrina, la bruja adolescente, Sabrina, cosas de bruja, en fin, independientemente de la traducción. Y yo era absolutamente fan de la serie, me encantaba la magia, que pudiera ser magia, me encantaba el gato, las tías, la puerta al otro reino, y wow, súper fan. Y era de las cosas que, no sé, en cierta forma como que elevan tu imaginación y eso, elevan la imaginación, abren la mente, y era muy, muy divertido. Pero a la vez siempre quedaba como con eso, y será real, será mentira, o sea, será que obviamente es una serie y yo sabía que era mentira, pero siempre queda eso como habrá algo así, habrá algo, no sé, un misterio. No estoy diciendo de que yo creyera que era verdad que iba a ser bruja como Sabrina, obviamente no. Pero no sé, me daba esa inquietud de saber si de verdad había algo más, había una especie de magia real o adaptada al mundo real, por así decirlo. Y bueno, justamente unos días antes de cumplir 13 años, em, bueno, unos días antes, y bueno, ya yo a esa edad ya era súper fan de Harry Potter, año 2003. Yo adoraba Harry Potter, era, bueno, una obsesión, yo quería ir a Hogwarts, estaba esperando mi carta. Obviamente sabía que no me iba a llegar, obviamente sabía que era ficción. Pero bueno, en fin, que ya, digamos, esas etapas de Sabrina la bruja adolescente, Harry Potter, magia, 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 fantasía y todo eso como que formaba parte de mi vida, ¿no? Además de películas de Disney, todo eso. Y bueno, esos, creo que fue, no recuerdo si fue un día o 2 días antes de mi cumpleaños número 13. em, yo estaba en un centro comercial y siempre iba a las librerías, siempre paseaba por todas las librerías del centro comercial. A veces obviamente no compraba nada, pero era como parte del paseo. Estaba con mi tía y fuimos a hacer nuestro recorrido tradicional de librerías. Y entré a una librería a la que en realidad siempre entraba y había comprado varios libros ahí. Y vi un libro que se llamaba Jóvenes y Brujas de la autora Silver Ravenwolf. Perdón, es que todavía me confunde un poco el nombre. Silver Ravenwolf. Pero bueno, em, es la edición que es, digamos, la portada del libro es negra y hay 3 chicas, están como hechas como una caricatura, están sentadas en el suelo, tienen como un libro abierto y tienen como todo el cabello hacia arriba, así como por decir espelucadas, literalmente espelucadas. Y a mí, bueno, esa portada nunca me ha convencido mucho, pero igual me llamó la atención en su momento. Y comencé a leer, leí la parte de atrás del libro y lo que ella hablaba y vi que no era ficción, porque cuando yo vi la portada dije, esto es algo de ficción, debe ser un libro fantástico y se parece interesante. Y cuando leo atrás veo que no se trata de ficción. Y me quedé un poco sorprendida, la verdad. Y
y quería comprármelo. Pero como a los pocos días o al día siguiente iba a ser mi cumpleaños, perdón, pues dije, bueno, voy a pedirlo para mi cumpleaños. Y eso fue lo que hice. Le dije a mi tía, le dije que quiero este libro para mi cumpleaños, que es mañana o pasado mañana, de verdad, no recuerdo. Y bueno, así fue, me lo regalaron. Y honestamente, yo creo que a veces suena un poco ridículo o exagerado cuando tú dices, es que hay antes y un después de tal cosa en mi vida. Pero la verdad es que sí. En este caso, hay un antes y un después de que yo comenzara a leer ese libro. Y lo noto mucho. O sea, lo noté en su momento y lo noto ahora tantos años después. Yo comencé a leerlo y inmediatamente no solo lo de descubrir tantas cosas nuevas, sino de que me sorprendía mucho, ¿no? Era una religión de la que yo jamás había escuchado nada, porque yo sí había escuchado de religiones relacionadas un poco con la magia, como por ejemplo la santería, pero más bien, lo confieso, le tenía miedo a ese tipo de tradiciones. Lo que conocía y lo que aún conozco acerca de la santería es muy básico y no lo conozco por practicarlo yo, sino por cosas que he escuchado. No tengo realmente ningún conocimiento serio en ese tema, pero en su momento las cosas que yo escuchaba de, por ejemplo, sacrificios animales, etcétera, no me gustaba, no resonaba conmigo en verdad y era como, bueno, algo en lo que yo no quería investigar, en lo que no quería meterme. Y resulta que, bueno, leo este libro en el que me habla de, en cierta forma, bastante idílica de lo que es la religión. Una religión en la que no hay un diablo, una religión en la que es haz lo que quieras mientras a nadie dañes, una religión que se basaba sobre todo en la figura de una diosa. Y a mí eso me desconcertaba un poco, la verdad, porque yo nunca me había, digamos, me había interesado o había pensado realmente en la figura de una diosa. Y no era por falta de conocimiento ni de estudio, porque en realidad yo tenía muchos años que me encantaba leer sobre la mitología griega. Pero era como, no sé, como una especie de hobby, un interés. Y claro, ahora yo leía de una religión, digamos, actual, que hablaba de creer en una diosa. Y a mí me costó muchísimo procesar eso. Me costó muchísimo trabajar en comprender lo de la polaridad, lo femenino, lo masculino. Porque yo voy a ser sincera, yo con la religión católica nunca tuve mucha imaginación ni mucha creatividad. Y para mí yo tenía la típica y tradicional visión de Dios, que era un anciano con barba que flotaba en una nube. O sea, ningún tipo de creatividad, yo no tenía ningún tipo de creatividad. Y en realidad yo cuando rezaba era a Dios, nunca a Jesús. Nunca, digamos, en mis conversaciones, por así llamarlo, con una deidad, siempre fueron con Dios. Y nunca ni con la Virgen María, ni con Jesús, ni con ningún otro. Y eso, yo tenía esa visión tan clásica y tan poco, digamos, poco creativa de la deidad y me encuentro con esta religión que tiene en mente una deidad femenina y, y bueno, una deidad masculina también. Y bueno, para mí fue muy sorpresivo y, a ver, también tenía 13 años. Y a esa edad, por más que nos gusta pensar que maduros somos, la verdad es que no. Y yo inmediatamente, bueno, me puse a hacer los rituales del libro, a practicar, a estudiar mucho más, a buscar en internet y aprender cosas. Pero básicamente era algo que yo sentía que era un poco como fingido, porque yo realmente no,
no sentía esa conexión con una deidad femenina ni con esa deidad masculina de la Wicca, ni me sentía tampoco unida a los elementos en sí de la tierra, aire, fuego, agua, espíritu. Yo no sentía esa conexión y no la hallaba realmente. Pero todo el tema del paganismo era algo que ocupaba mucho mis pensamientos. Era algo con lo que, bueno, pasaba prácticamente todo el día pensando en ello, pensando en qué cosas iba a averiguar, qué cosas iba a buscar, qué próximo libro me iba a leer, qué próximo libro podría comprarme. Y en verdad, pues, yo inmediatamente hice un altar en casa, compré velas, compré incienso. Por la parte de mis padres nunca tuve una limitación, precisamente porque ellos siempre han tenido una mente muy abierta, en verdad. Mi mamá se interesó un poco en lo que yo estaba haciendo y leyó el libro, en verdad. Y lo que me dijo es, esta mujer realmente es una muy, 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 muy bruja. Y me dejó ser, no me preguntó nada, no me obligó a nada, no me dijo nunca no hagas esto. Mi tía también leyó el libro y le pareció interesante. Mi papá no lo leyó, pero y si le pareció que estaba loca nunca me lo dijo. Pero nunca ninguno de ellos me dijo que no hiciera nada. Y pues eso, yo pasé por mi etapa de querer comprar 800 millones de velas de diferentes colores, inciensos de todos los olores, incensarios o incensarios, qué palabra tan difícil, bueno, objetos para colocar el incienso, montones de libros, incluso compraba flores, una persona como yo que realmente me gustaban las flores, pero no les tenía ningún cariño en especial y empecé a comprarlas para como una especie de ofrenda. Y no sé, como toda etapa adolescente, se puede decir que esa etapa no es que pasó, sino que se quedó como un poco dormida con el tiempo. Y yo, bueno, es lo que digo, era como, en cierta forma yo me sentía que estaba fingiendo algo que realmente no sentía. Pero el interés se mantuvo a lo largo del tiempo y incluso, bueno, seguí comprando algunos libros. Y con el tiempo leí el libro de Starhawk, que es La danza en espiral, que es un libro muy, 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 muy popular para los paganos, para los wiccanos, y es como de esos libros de hay que leerlos porque sí, o al menos así es considerado. Y bueno, ese libro también lo leí, no recuerdo si tenía 16 o 17 años cuando lo leí. Era un libro que me costó mucho, en verdad, terminarlo. Era un libro, no lo he vuelto a leer, no tengo ahora una visión actualizada de él, pero sí lo recuerdo que era un libro en cierta forma un poco, muy profundo, un poco pesado a veces, complicado, y no era porque no se entendiera, sino que es eso, que es muy profundo, mucha información o de temas en los que tal vez yo no estaba preparada para comprender. Pero ese fue el libro que me ayudó a abrir la mente a la idea de una deidad femenina. Y aprendí mucho con él, y eso de comprender el valor de la mujer y de la deidad femenina, no solo en la parte espiritual o religiosa, sino en general de la historia y de la vida, y de ver cómo en cierta forma las religiones en su mayoría se han ido convirtiendo en religiones centradas en lo masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Que la idea tampoco es hablar mal de esas religiones, no quiero hacerlo. Lo único que a mí digamos, no me cuadraba o no me gustaba mucho del libro de la danza en espiral es que en cierta forma yo sentía que caía un poco en el desprecio hacia lo masculino. Ahora no sé, si lo vuelvo a leer, no sé si pensaría en lo mismo, porque, bueno, en verdad eso ha pasado mucho tiempo. Pero siempre recuerdo que es algo que no me gustó de ese libro, eso, que
hablaba de empoderar a lo femenino espiritual, etcétera, etcétera, pero estaba haciendo básicamente lo que criticaba, o sea, estás dejando de lado a lo masculino, o al menos eso fue lo que yo entendí o sentí en ese momento. Y yo hasta ese momento tenía la idea, en cierta forma, de que a pesar de que la Wicca estaba bastante centrada en lo femenino, también es como una unión de ambos. Y yo pensaba, bueno, es que sin uno y sin el otro no somos, no existimos. Pero bueno. Y, en fin, al final fue ese libro el que abrió mi mente para que yo comprendiera un poco más la figura de la deidad femenina. Y bueno, con el tiempo yo, digamos, no mantuve una práctica espiritual así constante, sino que bueno, básicamente era lo que llamaba pagano o pagana teórica. Básicamente era leer, informarme también en internet, con otras personas cuando se podía, etcétera. Y luego, bueno, con el tiempo decidí crear el blog de Zapatos Paganos, básicamente porque quería dejar un poco de lado la teoría y empezar a practicar de forma constante y también de compartir las cosas que yo fuera aprendiendo o comprendiendo con el tiempo. Pero fallé épicamente en el sentido de que empecé con el blog, lo dejé, luego lo retomé, lo volví a dejar y ahora estoy de nuevo intentando seguir con él. De nuevo, básicamente por temas de practicidad, falta de tiempo. La verdad es que he estado muy activa básicamente en Twitter. Mi Twitter es @zapatospaganos. Y allí es donde he estado publicando todo el progreso de mi trabajo con el libro de Timothy Roderick, de Wicca A Year and a Day. Bueno, Wicca un año y un día es el nombre. Y bueno, yo digamos que he tenido hace mucho tiempo esta meta de aportar algo a la comunidad. Porque, ¿qué veo yo? ¿Qué ocurre? Hay muchísimo contenido acerca del paganismo. Hay muchísimo y muy buen contenido en inglés, por ejemplo. Y en español también, ¿eh? No estoy renegando. Pero yo siento que hay muchas, o al menos hasta lo que yo he visto, hay muchas más personas que hablan inglés que se han dedicado a compartir cosas sobre su día a día, sobre su práctica espiritual, etcétera. Y son, digamos, las que tienen como, no tienen miedo, no temen a grabar vídeos o a hacer podcasts comentando y hablando sobre sus prácticas. Y bueno, yo siento que falta un poco de eso en la comunidad hispanoparlante. No sé, tal vez es que yo no he encontrado suficientes personas, no lo sé, todo es posible, pero yo lo que veo a veces es que más otros que se dedican más a decir cómo hacen cierto hechizo, cómo hacen cierta cosa, pero no comparten, digamos, esos detalles que al menos a mí me parecen interesantes de su camino espiritual, de por ejemplo, cómo llegué a esto, o no sé, hacer rituales solitarios me aburre, o cómo hice mi libro de las sombras, o si no tengo velas de tales colores, ¿cómo hago? O sea, no, tal vez algunos no se centran en ese día a día del camino y es lo que en realidad yo quisiera intentar hacer. Es lo que llevo tanto tiempo intentando. Y bueno, a ver si esta vez logro tener la constancia que hace falta para poder conseguirlo. Y bueno, este es, digamos, como un primer paso para ello. Yo, bueno, con estos podcasts espero que se mantengan, poder mantenerlos en el futuro. Lo que yo quiero es eso, como aportar un poco a la comunidad y también como contar ciertas cosas o ciertas dudas, ciertas experiencias
con la que tal vez algunos se puedan identificar o tal vez no, o sea, con cierta forma como buscar comprensión y también generar un debate, quién sabe, sería muy bueno. Y bueno, ahora como hablar un poco de los pasos a seguir del podcast. Bueno, yo quisiera comenzar, o bueno, los próximos capítulos, episodios, podcasts. No sé, quisiera hablar un poco más sobre lo que he mencionado ya un montón de veces, del trabajo con el libro Wicca, A Year and a Day de Timothy Roderick. Y no solo para demostrar, oh, mira, terminé yo el libro, soy un genio. No, para nada, todo lo contrario. Sino para, en cierta forma, comentar las experiencias de ese trabajo, digamos, un trabajo espiritual más estructurado del que yo al menos estoy acostumbrada. Y comentar por qué creo que es un tipo de práctica que no se limita solo a la creencia en la Wicca. Porque bueno, ahora retomemos un poco de mi historia. Yo actualmente no me considero como wicana, porque hay muchas cosas de la religión con las que yo no estoy muy de acuerdo, o no entiendo bien, o no logro verle, digamos, no sé, eso que resuene conmigo y no logro verlo. No quiero caer en tantos detalles, pero bueno, básicamente yo creo que se puede ser brujo sin creer en una deidad o en unas deidades. Lo de haz lo que quieras mientras a nadie dañes es una frase bastante... se puede interpretar de muchas maneras. Y yo creo que en cierta forma siempre hay consecuencias que para alguien o algo pueden resultar negativas. Y bueno, la parte también ceremonial de la Wicca no encaja mucho conmigo. Yo soy una persona a veces demasiado práctica o no tengo tiempo de hacer las cosas tan planificadas o no quiero. O sea, y yo necesito eso, practicidad, el improvisar a mí me gusta mucho. Y en fin, que hay muchas cosas de la Wicca que no resuenan conmigo, pero también hay muchísimas que sí. Entonces, para mí, yo me siento como una persona, una pagana ecléctica. Yo tengo mi base en la Wicca, que nunca voy a renegar de ella para nada, porque, digamos, es lo que me abrió los ojos. Es lo que yo califico lo que dije ya del antes y el después. Este es como ese después. Y hay muchas cosas que yo aprecio de la religión wicana. Pero yo en cierta forma he ido como construyendo mi propia religión, mi propia creencia. Que sí, que está basada en la Wicca, sí, que hay muchas cosas en general del paganismo, sí. Que brujería ecléctica, sí. No sé qué etiqueta ponerme ni qué nombre decirme. Yo me llamaría, sí, pagana ecléctica, simplemente. O si queremos darle un toque de misterio o algo bruja pagana ecléctica, no sé. Pero es algo que a mí me ha abierto las puertas para eso, para crear mis propias creencias, mi propio camino espiritual, que se inspira de muchos otros caminos y muchas otras cosas. Y así es como ha ido creciendo y ha ido cambiando y seguirá creciendo y cambiando y bueno, quién sabe, retrocederá, volverá a avanzar, en fin. Es algo que básicamente no está escrito en piedra y no lo sé, es que no tiene ningún tipo de estructura. Y eso es lo que yo me di cuenta que necesitaba, o sea, no tengo una estructura y en cierta forma, aunque puedo hacer lo que yo quiera, que está muy bien, ok, pero me di cuenta, a pesar de eso, yo necesito cierta estructura, cierta forma de trabajar, por lo menos para eh, darme como cierta claridad. Ahora que, digamos, soy mayor, ya no soy la chica de 13 años con el libro de Silver Ravenwolf, pero que igual, digamos, tengo las mismas inquietudes. Yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir conociendo cosas y me di cuenta que
la estructura que necesitaba la podría encontrar en el libro de Timothy Roderick de Wicca, A Year and a Day. Y dije, bueno, yo quiero seguir este libro. Y comencé el 17 de marzo del año 2016. Comencé a trabajar en él. Y wow, es impresionante todo lo que puede cambiar la vida de una persona en un año. Y no lo digo solo por el libro, ¿eh? Ha sido un cambio total, absoluto, total en mi vida, en toda. En lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en todo. Y en cierta forma, yo creo que el haberme, digamos, propuesto y el haber trabajado con el libro me dio a mí mucha fuerza en los momentos donde me sentía yo más débil, digamos, en lo emocional y también en lo mental incluso. Y bueno, ahora un año después, de verdad que estoy muy contenta de haber terminado el trabajo con el libro. He aprendido muchísimas cosas. También he visto ya un montón de cosas que ya había leído, ya sabía, y que bueno, no tiene nada de malo repasarlas. Pero ha sido de verdad una muy buena aventura, me ha dado estructura y a la vez de que me dio estructura me permitió como improvisar y ser práctica. Que hay que hacer un aceite con, no sé, lavanda y pino y no sé qué, y salir a la mitad de la noche al tejado y ponerse el aceite en la frente. No tengo aceite y no puedo acceder a mi tejado. No va a pasar. Yo lo que puedo hacer es, tengo una especie de estos perfumes, colonias de este estilo que huele muy bien y me lo puedo poner en la frente y como máximo asomarme por una ventana para que me dé la luz de la luna, no sé. Pero eso. Y también, bueno, que hay prácticas que son un poco como, no voy a salir en la madrugada a un cruce de caminos con un frasco de vidrio, a quebrar el frasco de vidrio en medio del cruce de caminos. No, no. Pero bueno, me ha permitido eso. También como diferenciar las cosas que yo considero absurdas de las que no. Y vale mucho la pena, en verdad que vale mucho la pena y eso es lo que quiero contar en ya los próximos podcasts porque, bueno, si no, aquí podemos estar toda la vida. En resumen, que lo que ya dije, ya yo no me considero wicana, me considero pagana, ecléctica, bruja, pagana, ecléctica, como quieran. Y bueno, sigo aprendiendo, porque para mí nunca se para de aprender, para mí no es que llegas a un límite o a un nivel máximo de sabiduría espiritual y ya, lo sé todo y puedo todo y soy el Harry Potter del mundo real. No. Y yo creo que una forma de hacerlo es a través de la comunicación. Y bueno, yo creo que tal vez los podcasts ya no son tan populares como solían ser, no lo sé. Pero creo que es la manera que yo encuentro por ahora de comunicarme. Y en verdad espero poder mantenerlo con el tiempo. No quiero prometer nada a nadie ni a mí misma de con cuánta frecuencia podré hacer esto. Pero esperemos que con por lo menos una vez al mes. Aunque bueno, una de mis metas es escribir mínimo 20 artículos en el blog este año. Y llevo 0. Sin embargo, tengo una lista ya bastante amplia de lo que quiero escribir. Pero bueno, ahora con el podcast tal vez ayude un poco. Y ¿qué otra cosa quería aportar hoy? Es que empiezo a hablar y bueno, no hay quien me pare. Hay otro libro para aquellas personas que les pueda interesar. Hay otro libro de Timothy Roderick que amplía el estudio de Un año y un día. El que acabo de terminar, es un libro como amarillo, naranja, rosa. No sé cómo puedas verlo. Y la segunda parte es un libro azul que se llama Wicca, Another Year and a Day. O sea, Wicca, otro año y otro día. No voy a empezar a trabajar con él por ahora.
por ahora. Pero bueno, luego en próximos podcasts contaré cuál es, digamos, lo que me gusta llamar a mi plan espiritual. Que es, digamos, como una ruta a seguir para el año. A ver si logro cumplirla. Hay varios años en los que he cumplido la mayoría, otros en los que no. Pero la idea es siempre como darme un poco de estructura en este camino que básicamente voy construyendo yo con cada paso. Y en verdad vale mucho la pena y es sumamente divertido. De verdad que sí. Y bueno, por ahora me despido. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por haberme escuchado estos más de 30 minutos hablando. Y bueno, nos escucharemos en un próximo podcast. Adiós.